nosotros. ¿Qué tal, exministro? Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Exministro, ¿cuál es la situación actual de la minería en nuestro país? Hay que recordar que hace unos meses atrás, por ejemplo, se dieron bloqueos hasta en medio de la pandemia también. Hay minería ilegal, hay minería legal. Entonces, ¿cuál es la situación en la que nos encontramos hoy por hoy? No como un país con la misma normalidad, sino en medio de esta pandemia. Claro, fíjese, la minería debe trabajar impulsando una agenda de corto plazo y una agenda de mediano y largo plazo. En la agenda de corto plazo es la que tenemos ahora en los próximos 6 meses con este gobierno de transición y que la idea sería dejar implementada, fortalecidas, una serie de iniciativas que se han venido trabajando en los últimos años para que el siguiente gobierno tome la posta y no recién en ese momento empiece a revisar los temas para ver cuándo se van a implementar, porque eso dilataría o demoraría la continuidad de algunas iniciativas que son importantes para fortalecer el desarrollo del sector desde el punto de vista de su sostenibilidad. Todos estos conflictos que vemos y que hemos venido viendo durante años, no son conflictos que, digamos, han aparecido de un momento a otro. Son conflictos que se van gestando por ciertos vacíos que existen en el marco en el cual se desarrolla la actividad minera. Uno de esos vacíos, por ejemplo, es la falta de presencia de la autoridad nacional, que es el Ministerio de Energía y Minas, en los territorios donde se desarrolla la minería. Si bien es cierto, los gobiernos regionales tienen sus direcciones regionales de energía y minería, sus DREMs, esas solamente son para, regular, para fiscalizar la pequeña minería y minería artesanal. Pero la mediana y gran minería está regulada, normada por el Ministerio de Energía y Minas. Pero entonces, en los se ha perdido, perdón que lo interrumpa, se ha perdido, exministro, empleos hoy por hoy actualmente, y quería saber si es que se ha cumplido con lo que dijo la exministra María Antonieta Alba, que la primera fase de reactivación económica del Perú reincorporaría a 1,4 millones de trabajadores. ¿Se ha podido lograr esto? Bueno, fíjese, el sector minero emplea poco más de 200.000 trabajadores, ¿no? Que en realidad eso es en empleo directo, ¿no? Empleo directo más empleo indirecto es por 6. Entonces estamos hablando más de 1 millón de personas que emplea la minería. El tema es que ahora con esta situación de pandemia, lo primero que se hizo fue paralizar la actividad minera, cuando en otros países se declaró la minería como una actividad esencial y no paralizó. ¿Y eso por qué? Porque las actividades mineras cuentan con protocolos de seguridad que les permite interiorizar o implementar rápidamente iniciativas o cuidados contra el tema del COVID. Ahora, a la fecha no se ha recuperado el 100% de la producción minera porque justamente el tema de mantener protocolos de seguridad no permiten que se cuente con el 100% de trabajadores que se contaban antes de la pandemia. Pero esto es algo que poco a poco se debe ir normalizando, como digo, por los estándares que maneja la actividad, ¿no? Ahora, no necesariamente eso está generando un ingreso menor para el Estado, porque finalmente los precios de los minerales se han venido incrementando, ¿no? A pesar de la pandemia, la demanda de estos minerales ha generado que los precios se incrementen. Claro. Y eso está beneficiando a nuestro país con la producción de minería. Ahora, exministro, si estamos, por ejemplo, con lo que usted nos dice, estamos viendo que la minería no ha paralizado, que siempre se ha mantenido activa. Obviamente, el nivel, la reducción, por ejemplo, de trabajadores se ha reducido por el tema de la pandemia. Si bien es cierto, no hay un golpe tan fuerte porque hay todas las medidas de seguridad. ¿Qué tanto puede beneficiarle directamente, por ejemplo, al poblador en cada una de las regiones donde se extrae en la minería? Bueno, sin duda, la minería lo que hace es generar puestos de trabajo y prioriza a los ciudadanos de los territorios donde se desarrolla
para dar esos puestos de trabajo, ¿no? Ajá. Ya posiciones de repente más especializadas o técnicas, si no se encuentran en los territorios, tendrán que ir de otras partes del país. Pero sí genera... Le pregunto lo primero esto, es que genere empleo. sí, yo le pregunto esto por la cantidad de críticas que siempre se recibe cuando se empieza la campaña electoral, algún candidato que habla de la minería, ¿no? Que la minería finalmente no cumple con la gente, ¿no? Entonces empiezan a existir esas críticas que finalmente ese mensaje es llevado a esas poblaciones y ahí es donde se empieza a producir el caos, ¿no? Empieza la crisis, los bloqueos de las carreteras, paralizaciones y a veces no dejan tampoco trabajar mucho a las empresas mineras. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esa parte de la minería, por ejemplo, la parte minera de nuestro país, para las personas, para los ciudadanos? O sea, ¿cómo hay que entender a la minería en el Perú? Lo primero que hay que decir es que el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, como son los minerales, es de interés de todos los peruanos. Y debemos de ocuparnos de que esos recursos económicos que se generan gracias a la minería sean bien invertidos en el desarrollo y bienestar de los peruanos, en especial de los peruanos ciudadanos que viven en los territorios donde se desarrolla la minería. Lo que ha venido ocurriendo es que no se ha visto una correlación necesariamente entre minería y desarrollo. Y en eso tenemos que trabajar. Todos los que somos parte interesada en el aprovechamiento de los recursos minerales y en el desarrollo, tenemos que unir esfuerzos en un espacio donde esté involucrada la autoridad nacional, regional, local, las empresas, los ciudadanos, las universidades que reciben recursos de canon y regalías para invertirlo en innovación y tecnología, y generar una agenda de desarrollo, con una planificación de desarrollo territorial. Si trabajamos con ese norte de asociar la minería con desarrollo, entonces muchas personas no podrían salir a opinar en contra de una actividad tan importante como la minería. Exministro, ya para cerrar, más bien muchas gracias, adelantarle por la preocupación y por haber conversado con nosotros. Pero así, rápidamente, quisiera que en una línea, si es posible, ¿cómo llegamos al siguiente gobierno y la agenda? ¿Cuál es el punto más importante? Porque yo sé que la agenda es amplia, pero el punto más importante para el sector minero que debe tener presente el candidato a la presidencia. Bueno, sin duda se ha avanzado lo que es la visión de la minería al 2030, ¿no? En un centro de convergencia y buenas prácticas, RIMAI, que se constituyó en el Ministerio de Energía y Minas con participación de sociedad civil, universidades, los sectores públicos involucrados en la minería, empresas, y se ha construido por consenso una visión de la minería al 2030. Y lo otro ha sido el trabajo de una comisión que ha sido, digamos, que ha reunido a distintos sectores de la actividad minera, en donde han generado un informe, que es la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, en donde claramente se ha identificado dónde es que se tiene que trabajar para mejorar. Ahí, por ejemplo, rapidito, muy rápido, formalización minera, remediación de pasivos ambientales, institucionalidad en las zonas donde hay minería. Todos estos temas van a ser vistos mañana en un conversatorio con el ministro Gálvez entre 10 y 12 del día, el día de mañana, y pueden entrar, si me permites, a forominde.com, que es el Foro Minería y Desarrollo, y ahí está el link para participar en el conversatorio del día de mañana, entre 10 y 12 del día. Bien, muy amable, exministro, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a Francisco Ismo, exministro.